Pocos puertos tienen puerta. El mar no admite ese tipo de bravatas y menos que le marquen sus límites. Bilbao, sin embargo, y después de un pulso que duró siglos, cometió la osadía de ponérsela. El pulso continúa y de nuevo Bilbao con el superpuerto ganará al mar tantas millas como sea capaz de abarcar con los dos brazos de Ciérvana y Punta Galea. Entonces Bilbao se convertirá en la mayor puerta del continente y su puerto igualará en movimiento al puerto de Rotterdam, que con sus 150 millones de toneladas es hoy el primer puerto del mundo. En la actualidad, Bilbao es el primer puerto de nuestro país en carga seca, el primero también en graneles y el segundo en carga general a muy poca distancia, solo 100.000 toneladas, del de Barcelona. Bilbao fue y sigue siendo el puerto de Castilla, por donde salía la lana, la piel o el vino a los Países Bajos. Pero tendría que pasar mucho tiempo para que Bilbao fuera lo que es hoy, la Puerta de Hierro. ¡Venga! ¡Arriba! ¡Más! ¡Más! Ahora sí puede comenzar. Puerta Grande. Bilbao, Puerta de Hierro. Estas 4 torres de 62 metros de altura que mantienen 300.000 kilos de hierro, más que pilares de puente, se nos antojan los goznes de una gigantesca puerta que franquean los barcos para salir al mar. Exvoto permanente como lo fuera el Coloso de Rodas o el Faro de Alejandría. Monumento a la propia tierra de Vizcaya, al propio mineral que al fundirse se hace hierro para luego terminar siendo puente o siendo barco. Benditos los pueblos que saben hacer barcos. Un barco es algo más que un casco y una máquina que lo impulsa. Me atrevería a decir que es una entidad superior, con su nombre, con su personalidad, con su espíritu, incluso con su destino. Para recorrer la historia reciente de Bilbao, y no tiene otra, basta o con declinar la ría desde San Antón a Labra, o con recordar los barcos que en los últimos años han salido por esta puerta. Veremos que cada barco es síntesis y reflejo de la vocación de Bilbao y de sus gentes. Resumen y corolario de sus flaquezas, de sus virtudes, de su ambición o de su soberbia. Estamos en 1902, el Nervión es un río de oro, los negocios se multiplican, se fundan cientos de sociedades, nace la hidroeléctrica, nace el Atlético de Bilbao, nacen los propios Altos Hornos. La bolsa es el cuerno de la abundancia. Inglaterra acaba de decir que el mineral de hierro de Bilbao es el mejor del mundo. En pocos meses exportan 6,5 millones de toneladas. Por la Puerta Grande, en interminable procesión, rumbo a las Islas Británicas, salen... Los cargueros, señor Calle Iturrino. Por centenares. Recuerdo perfectamente, a pesar de que era un niño, lo que era Bilbao en aquellos días de 1902. Algo extraordinario, que difícilmente se puede referir ni narrar. La euforia de nuestro pueblo era extraordinaria y respecto del hierro todo el mundo se sentía con facultades, con entusiasmos y con iniciativas para descubrir yacimientos y para explotar el mineral. Era algo que no tienen ustedes idea. El año 1902, además de ser el año que más exportación de hierro hubo en Bilbao, señaló un hito en la historia de la villa, porque en aquel año se terminaron las obras del puerto de Santurce, se abrió, por lo tanto, se ensanchó la puerta de Bilbao para la marina mercante y para la exportación. Y se colocó la última piedra, que por cierto asistió el rey, le asistió su majestad el rey, y el cual desembarcó en la ría allí, al pie del ayuntamiento, para después dirigirse a Labra, y toda la ría estaba completamente iluminada, espléndidamente iluminada, así como el Labra, en una fiesta que probablemente no se ha hecho jamás, ni en España, y posiblemente en muy pocos pueblos de Europa. Con esto se puede decir que da idea de lo que llegó a ser el año 1902 en Bilbao. Desde el punto de vista de la explotación del hierro y de la riqueza en la villa, algo, como he dicho antes, extraordinario y que no ha tenido superación a pesar de todo lo que ha desarrollado Bilbao y todo lo que se ha engrandecido. Ciertamente es difícil de superar la euforia de aquellos años donde cada barco era un cheque en blanco.
Ha estallado la Primera Guerra Mundial y las acciones navieras suben como la espuma. Todo el pueblo participa en el juego bursátil. Cada barco es como un caballo de carreras del que todo el mundo conoce tonelaje, peso muerto, fuerza de los motores, carga, ruta y nombre del capitán. El nombre del jockey que lo monta. En un Bilbao de 50.000 habitantes se cuentan 7.000 propietarios de papel naviero que suben proporciones inusitadas. Una pequeña naviera, la compañía Uriarte, con solo 4 barcos, ve subir sus acciones de 1 peseta a 1.500. Y estamos en 1915. Faltan solo 5 años para que por la puerta de Bilbao, como un insulto y a la vez como un regalo al mar, salga el transatlántico más lujoso de la época. Más que un barco, es un palacio. El 14 de septiembre de 1920, por la Puerta Grande. Sale el Alfonso XIII, señor Ibinaga. ¿Qué es este buque que ustedes ven aquí? Este barco besó las aguas del Nervión para gloria de Bilbao y de España en el año 1920, a cuya botadura asistieron los reyes de España, don Alfonso XIII, y su regia esposa, doña Victoria Eugenia. Desde aquel momento, al mando de su capitán, don Agustín Agacino, hombre de extraordinario prestigio, empezaron sus rutas para los mares de América, en la travesía de Bilbao a La Habana y Nueva York, en que precisamente en uno de los viajes de La Habana para Bilbao consiguió la banda azul, que lo hizo en un periodo de 7 días, cosa extraordinaria en aquella época de los años 28-29. También tiene una cosa magnífica, aparte de su extraordinaria navegación, el motivo de que en el año 1947, después de nuestra guerra de liberación, fue el primer barco español que tocó México, haciéndolo en el puerto de Veracruz, donde fue recibido extraordinariamente, en forma tan extraordinaria que se dio la circunstancia que toda la colonia española, o casi toda la que había asistido allí junto con mexicanos, se llevaron las banderas de la compañía, la enseña de la patria. Esos detalles recuerdo. También en la guerra de la guerra nuestra tiene el signo encantador de que llevó a los niños del País Vasco al puerto de Francia en las evacuaciones que se hacían, donde precisamente en el puerto de La Rochela, donde llegaron, de allí, al concluir nuestra guerra, volvió a España para ser reconstruido en una forma ya como barco carguero tipo miso, siendo su servicio actual como buque de nodriza para la pesca, y ahí lo tienen ustedes todavía dando guerra gracias a su magnífico casco. Casco de hierro construido con prodigalidad. Hierro sobraba y los transatlánticos se hacían como si fueran auténticos cruceros o destructores. Siempre el hierro. Cinturón de hierro en la guerra, puerta de hierro en la paz y una constante sinfonía de yunques y campanas, solo interrumpida para que, como un aldabonazo en la puerta, la botella de champán se estrelle contra el casco de hierro de un nuevo buque. Pocas veces un barco habrá recibido tanto mimo. Lo imaginó en un sueño el más grande naviero, el más celoso novio del mar que ha tenido Bilbao, don Ramón de la Sota, pero apadrinarlo lo apadrinó toda Vizcaya. Miles de pañuelos se agitan en la Puerta Grande. Es un día histórico. Hoy sale El ama Begoñacoa, señor Osa Chauro. El Abra de Bilbao quedaba ya atrás con su airosa línea del puente de Vizcaya, cuando esta bella, hermosa fragata ama Begoñacoa presentaba todo su trapo al aire, al viento. Es importante este barco, puesto que fue el primero de su género, no solamente la matrícula de Bilbao, sino la española. Construido expresamente por la Casa Sota y Aznar para el adoctrinamiento de sus tripulantes, de sus oficiales de cubierta. En este barco concurre la circunstancia de ser un ejemplo de en qué medida las navieras se han preocupado de la formación de sus hombres. Desplazaba del orden de los 2.500 toneladas, fue construido expresamente, como he dicho antes, en Escocia, recorrió gran parte del mundo, y esto fue a principios de siglo, y allá por el año 10 fue vendido y acabó siendo, en Extremo Oriente me parece, convertido en depósito flotante y luego desguazado por los japoneses. A este le siguieron luego otros más, el Erechamendi, por ejemplo, de la misma casa armadora, Sota y Aznar, y luego el famosísimo Artaganmendi.
El Artaganmendi. Osa Chaburu recoge en su libro Riqueza y poder de la ría la frase con que Teófilo Guiart definió a este barco: la más hermosa pieza que se fabricó jamás en Vizcaya. Un inmenso gentío asistió a la botadura del navío que pretendía resumir todas las virtudes que siempre adornaron a las embarcaciones salidas de estos astilleros: garbo, bondad y fortaleza. A popa llevaba un precioso mascarón con la Virgen de Begoña, que hoy se conserva como se conserva en el recuerdo aquel día de 1917. A lo largo de los muelles presencian su partida numerosos obreros que, emocionados, contemplan la hermosa nave a cuya construcción todos han contribuido y de la que se sienten justamente orgullosos. No es para menos. Por la puerta grande de Bilbao sale El Artaganmendi, señor Bengoechea. Por ahí salimos, por esas puntas, por ahí, por este muelle, llenos de ilusión, 18 alumnos que hacíamos nuestro primer viaje de prácticas. Salimos con rumbo a Lorenzo Márquez, en Mozambique, luego continuamos hasta la isla de Java y retornamos a Europa con cargamento de azúcar. Así el buque escuela Artaganmendi, que tuvo su época, marcó su época, tuvo sus dificultades cuando fue votado, que ya fue un alarde ya de la técnica de la arquitectura naval, en fin, de los técnicos de la compañía Euskalduna, y en fin, luego fue un barco que hizo historia, y de él pues salimos una gran cantidad de marinos que hemos continuado nuestra larga vida de mar en otros barcos de la ría de Bilbao. Gran cantidad de marinos salieron del Artaganmendi, como dice el señor Bengoechea. 50 años después, se puede decir que los capitanes formados en el Artagan fueron luego los mejores marinos de nuestra flota mercante. Terminada la guerra, otro buque bilbaíno, el Monte Albertia, traería de Burdeos el 15 de agosto de 1939 toda una fortuna. El dinero que se había podido rescatar en varios bancos, nada menos que 8.569 cajas. El Monte Albertia no pasará, sin embargo, a la historia por este viaje. Su página más gloriosa la escribiría este pequeño barco cuando, en pleno bloqueo internacional, en los primeros años de nuestra posguerra, se convierte en caseta de feria y con las chicas de los coros y danzas inicia la famosísima ronda española. El hielo que nos rodeaba allende los mares comienza a fundirse cuando por esta puerta de Bilbao Sale el Monte Albertia, señorita María Teresa de Ugalde. Salimos de Bilbao, en el Monte Albertia, un barco mayor que este. Salimos por ahí, llenas de ilusiones, con un afán tremendo de hacer patria y de hacer España. No nos conocían, íbamos con nuestras danzas, con nuestras canciones. Cuando llegamos a Buenos Aires, la llegada fue algo maravilloso, no lo esperábamos. La gente estaba como loca esperándonos en el puerto, nosotras asustadas, mirando todo aquello porque todo era nuevo para nosotras, viendo a la gente cómo nos... No sé, no podíamos bajar del barco, era el cogernos, el besarnos, todas allí, con nuestros trajes regionales, con nuestras músicas tan distintas. La gente que no había visto aquello se volvía loca y nosotras asustadas, todas mirábamos que qué era aquello, porque fue algo inesperado, algo que ni ellos mismos se sospechaban lo que iba a ser. Y al llegar allí aquellos gritos de España, de la madre patria, de aquella gente que llevaba tantos años sin venir por España, nos veían, se quedaban maravillados, decían estas chicas. Luego el éxito fue tremendo para todos, para España, con aquella leyenda que teníamos, nos preguntaban cosas que nos quedábamos tan asustadas como si en Bilbao se colgaban los hombres todavía en el Arenal. Entonces decíamos que no, nos veían a todas tan guapas, porque era la verdad, éramos todas chicas jóvenes, íbamos 121 chicas, todas contentas, todas alegres, llenas de ganas de bailar, no nos importaba bailar en ningún sitio, lo mismo nos llevaban a los hospitales que a los asilos, a ver esa pobre gente que no podía venir a España y que su ilusión era vernos bailar, era oírnos cantar. Aquello fue tremendo, fue un viaje de emoción, fue un viaje, desde luego, que no se puede volver a repetir porque es imposible. ¿Por qué no se puede volver a repetir? Claro que sí se puede. La sección femenina tiene la palabra. Estamos en 1958. Después de ganar los corazones, teníamos que ganar los mercados. Otro barco que saldría por esta puerta pasa a representar el espíritu codicioso, tesonero, mercantil de Bilbao. Para intentar vender lo poco que fabricábamos,
Bilbao. Sale Ciudad de Toledo, señor Iguartua. No podía ser de otro sitio. Bilbao se lo merece. Primero, porque Bilbao siempre ha alineado su historia económica con el quehacer nacional. Segundo, porque Bilbao tiene su comercio por el mar. El 5 de agosto de 1956, al cruzar la Bocara de nuestro puerto, en Ciudad de Toledo, con una exposición flotante que fue instalada en la compañía Escalduna por obreros y técnicos y todos los participantes de Vizcaya, iniciaba un periplo de 5 meses por tierras de Iberoamérica. Llevaba un mensaje del trabajo de los españoles. Vizcaya participaba con más de 20 empresas en esta exposición. Recuerdo aquí, con admiración y afecto, a un viejo patricio vizcaíno, Julio Lazurtegui, que ya a principios del siglo inició e ideó e imaginó esta exposición flotante que nunca la vio realizar, desgraciadamente. Le veo a la ría, a nuestra ría, bajando Ciudad de Toledo por esta ría, arteria viva, reflejos acerados de un cielo metalúrgico, arteria dinámica, por la cual ha salido siempre nuestro comercio y nuestra industria hacia ultramar, hacia el mar, a todas las rosas del viento del mundo. Quisiera decir que, francamente, esto se debía repetir, porque, sobre todo teniendo en cuenta que está cruzando los mares del Pacífico, los puertos del Pacífico de América, una exposición flotante japonesa que está cuidando, promocionando mercados que creo que a Vizcaya y a España hemos mucha vigilancia y mucha atención. Mercados que nos pertenecen y que hemos de conquistar por mar. Improvisando si es preciso. Que no ocurra lo que sucedió con Paraguay. Hacía nada menos que 400 años que un buque español no había tocado su capital, Asunción. Se decía que ningún barco que no fuese fluvial podría primero cruzar el Atlántico y luego remontar el río. Hasta que un bilbaíno se empeña en todo lo contrario. No estoy de acuerdo, dice, y acto seguido por la Puerta Grande. En 1958 sale el espíritu rebelde de los vascos hecho barco. Sale El INE, señor Sobradillo. Sale el INE a dar guerra. Comienza, como todos sus hermanos, con una botadura de costado, entrada violenta, grandes olas que alcanzan prácticamente la cubierta, y empieza su programa de explotación cuando el gobierno de Paraguay encarga unos barcos para España. Estos barcos tenían una dificultad colosal, que es que tenían que atravesar el Atlántico y al mismo tiempo servir en una navegación fluvial con poco calado, en un río que tiene muchas dificultades de navegación. El INE se eligió precisamente por don Tomás Ruiz de Blasco, que era su propietario y que además pues tenía un interés tremendo en abrir aquel mercado, en trabajar para Paraguay y sobre todo, no solamente para Paraguay, sino para todos los demás países de La Plata. Entonces, se eligió este barco porque podía acomodarse a esa doble navegación fluvial y marítima. Tenía más calado que naturalmente que cualquiera de los otros barcos que entregamos ya, pero indudablemente con un poco menos de carga pudo ascender por el río. Las dificultades eran enormes y al final, el día 24 de diciembre, este barco llegó allí cubriendo una etapa verdaderamente como si fuera un barco de guerra. Nos fue participando y nos fue comunicando. Había dificultades de comunicaciones, pero a pesar de todo, con una gran valentía de toda la tripulación y del propio barco que, como digo, desde el primer momento salió a dar guerra y conquistó el mercado de Paraguay, les convenció totalmente que les íbamos a construir unos barcos como así ha sido un verdadero éxito, y al mismo tiempo ha proporcionado, pues a través de su visita y de los nuevos barcos que hemos entregado allí, un gran rendimiento a la economía española, puesto que solamente en ese tipo de barcos fluviales quizá haya alcanzado una cifra de 20 o 25 millones de dólares para España. Por esta puerta salen barcos fluviales o lo que haga falta. Si es necesario, barcos de hormigón armado. Le cabe el honor a Bilbao de haber sido el primero en apurar todas las técnicas en la construcción de buques, incluida esta del cemento, que desde un principio estuvo abocada al fracaso, pero con la que se llegaron a botar unidades de hasta 120 toneladas. Tal pericia en la construcción, unida a los materiales empleados, a la solidez de los cascos y a la gracia de los aparejos, desemboca en la noticia histórica de que Inglaterra, en 1962, encarga construir un barco a Bilbao. Coincide que el presidente de la casa armadora es al mismo tiempo presidente de la Lloyd's, la primera firma del mundo clasificadora de buques. Es
El no va más. Y la puerta grande de Bilbao se ensancha porque sale... Sadwood, señor Osa Chaburu. En efecto, de esa misma grada que estamos viendo ahora un tanto brumosa y ocupada por ese magnífico petrolero, el casco de ese magnífico petrolero de casi 100.000 toneladas, salió el 27 de octubre de 1962 el Chatbus. El Chatbus es una referencia importante en la historia de la ría de Bilbao, puesto que significó en qué medida los antiguos discípulos se habían ejercido ya en categoría de maestros y entregaban un navío a una compañía inglesa en la que se daba precisamente la circunstancia de que ser su presidente nada menos que el presidente de la Lloyd, que es la entidad clasificadora de barcos más importante del mundo. Esto fue un poco, diríamos que, la categoría de valor o el respaldo definitivo a la construcción naval vizcaína y por consiguiente a la construcción naval española, de la cual tenemos muchas muestras y aquí mismo tenemos este otro navío precioso para la naviera vizcaína. De la ría de Bilbao han salido posteriormente y están saliendo, últimamente se ha producido una botadura también importante para Inglaterra, a la que estuvo presente nada menos que Lord Mountbatten, y para Holanda, y para Alemania, y para Hispanoamérica. En fin, la ría de Bilbao, señores, es un gran astillero de España. Y una gran puerta. La puerta que, querámoslo o no, es la única que siempre nos ha comunicado sin servidumbres de paso, directamente con Inglaterra. Las relaciones con Gran Bretaña desde aquí siempre se han producido con naturalidad, como si tal cosa entró en España por Bilbao la célebre Semana Inglesa en 1923. Salieron los hijos de los bilbaínos a estudiar a Oxford o vinieron los entrenadores a preparar al Atlético de Bilbao, con la misma naturalidad con que cada 48 horas entra y... ¡Sale el ferry, señor de la Fuente! El ferry sale cada 2 días con destino a Inglaterra desde el puerto de Bilbao. Y podemos decir que hace 4 años este puerto bilbaíno tenía un total de 4.000 a 5.000 pasajeros que venían y salían del puerto de Bilbao. No obstante, a la llegada de estos ferries, al llegar el primero de ellos, este incremento se produjo en 70.000 en el primer año y al llegar el segundo esta cifra alcanzó los 140.000 pasajeros año. No obstante también, quiero decir que los minicruceros que se organizan por medio de esta compañía no solamente visitan turísticamente nuestra provincia, sino también alguna que otra limítrofe donde pueden degustar sus caldos y sus buenas comidas. Del mismo modo, puedo decir que no solamente el puerto de Bilbao tiene su primer objetivo en carga seca, como podemos ver aquí en este barco de carga, sino el Solares precisamente, que está aquí fondeado, a lo cual ya estábamos acostumbrados anteriormente, sino que a partir de este tiempo, a esta parte, podemos ver también estos barcos de pasaje que unen España con el Reino Unido. Yo creo que al salir este ferry cumpliremos 3 objetivos. Uno, el diplomático o político, al enlazar España con el Reino Unido, como he dicho. Otro, el comercial, por el servicio de carga que transporta entre las 2 naciones. Y un tercero, el objetivo cultural, al abrir, y turístico, al abrir esta cuña turística entre Inglaterra y el norte de España, precisamente. El turismo, algo desconocido aún en Bilbao, donde el viaje de placer se confunde con el viaje de negocios, la comida con el banquete, el cliente con el amigo. Este Bilbao que practica el riesgo y sabe perder. Tanto es así que, como decía Unamuno, en Bilbao al morir se le llama hacer un mal negocio. Difíciles de entender todas estas cosas, sobre todo cuando se quiere abrir a la fuerza, con el mismo soplete con que se desguazan los barcos, la puerta de Bilbao. Con lo sencillo que es abrir una puerta de hierro, por grande que sea. Eso sí, quien quiera abrirla, como sucede con las puertas de las cajas fuertes, tendrá que saber antes la combinación.